Hola, buenos días compañeros. Mi tema es conformidad. ¿Qué es conformismo? Conformismo es el grado hasta el cual los miembros de un grupo social cambian su comportamiento, opiniones y actitudes para encajar con las opiniones del grupo. Un grupo puede influenciar a su miembro por medio de procesos subconscientes o a través de una manifiesta presión de pares sobre los individuos. Conformidad es el grado hasta el cual los miembros de un grupo social cambian su comportamiento, opiniones y actitudes para encajar con las opiniones del grupo. En psicología de los grupos, el concepto conformidad se define como un proceso de influencia sobre el que una persona modifica sus sentimientos, opiniones y conductas en dirección a la posición mantenida por el grupo mayoritario, como resultado de la presión física o simbólica ejercida por un líder del grupo o por el propio grupo. Tipos de conformidad. De identificación, cumplimiento e internalización. En la de identificación, pues es el que supone que una persona adopta o asimile ciertas características de un modelo exterior, modelo que puede ser único, individuo o bien pues un grupo. En el del cumplimiento, pues en este otro tipo de conformidad pues es el que tiene lugar cuando una persona de manera pública se viene a mostrar totalmente de acuerdo con las opiniones del grupo, mientras que sus opiniones propias se las guarda para sí. Si este individuo decide actuar de esta manera es porque tiene miedo a ser rechazado por el grupo si manifiesta su opinión y resulta estar en contra de las de aquel. Interna internalización. Se produce cuando la persona es capaz de estar totalmente de acuerdo con las opiniones de un grupo, incluso aunque ella no forme parte del mismo. Los psicólogos creen que el cumplimiento es conformidad como resultado de una orden directa, mientras que la internalización es la conformidad que produce de la convicción total y absoluta en los propios actos. Otra distinción puede hacerse entre la conformidad informacional y la conformidad normativa. En la conformidad informacional o influencia social informacional que produce cuando uno recurre a un miembro del grupo para obtener información sobre una situación ambigua, o la conformidad normativa o influencia social normativa que ocurre cuando uno está de acuerdo para ser apreciado o aceptado por los miembros del grupo. Pues me gustaría hablarles sobre el experimento de obediencia de Milgram. En los experimentos de Milgram en 1965 y 1974, pues estudió qué pasa cuando cuando las exigencias de de la autoridad chocan con las demandas de la conciencia. Estas propuestas se convirtieron en las más famosas y polémicas de la psicología social, quizá más que otras contribuciones empíricas en la historia de las ciencias sociales. El escenario que dispuso Milgram, un artista creativo que escribía cuentos y montaba obras de teatro. Dos hombres llegan al laboratorio de psicología en la Universidad de Yale para participar en un análisis de aprendizaje y memoria. Un estricto experimento. El experimento requiere que uno de los dos sujetos señale al otro una lista de pares de palabras y que castigue sus errores con descargas eléctricas de intensidad creciente. Para asignar los lugares se sacan tiras de papel de un sombrero. Uno de los hombres, un contador de manera suave
de 47 años es cómplice del experimentador y finge que su tira dice estudiante y se le envía al cuarto vecino. El maestro, que llegó en respuesta a un anuncio del periódico, prueba una muestra suave de las descargas y mira cómo el experimentador instala al estudiante en una silla y le coloca un electrodo en la muñeca. Maestro y experimentador vuelven a la habitación principal, donde el primero toma un asiento frente a un generador de descargas, las cuales oscilan entre 15 y 450 voltios y se incrementa de 15 en 15. Los interruptores están marcados descarga ligera, descarga fuerte, peligro, descarga suave, etc. En el paso de 435 a 450 aparecen 3X. El experimentador indica al maestro que pase al siguiente nivel. Cada vez que el estudiante dé una respuesta equivocada, cada cambio de intensidad se encienden luces, chasquean los interruptores y se oyen ruidos eléctricos. Si el paciente obedece las peticiones del experimentador, escucha que el estudiante gruñe cuando le aplican 75, 90 y 105 voltios. A los primeros 120 grita que las descargas son dolorosas. A los 150 suplica: experimentador, sáqueme de aquí. Ya no quiero estar en esta prueba. Me niego a continuar. A los 270 voltios, su protesta se ha convertido en quejas de agonía, mientras que insistían que lo dejaran salir. A los 300 y 315 grita su negativa y contesta. Después de 330 se torna silencioso. En respuesta a las preguntas del maestro y las súplicas por terminar el experimento, el experimentador afirma que la falta de respuesta debe tratarse como una contestación equivocada. Para que el paciente continúe, el experimentador usa 4 accicantes verbales. Exhortación 1. Continúe por favor o siga por favor. Exhortación 2. El experimentador requiere que usted prosiga. Exhortación 3. Es absolutamente esencial que no se detenga. Y exhortación 4. No tiene opción, debe continuar. En la tabla, pues podemos ver que el esquema de las protestas del estudiante en los experimentos de las dolencias cardíacas y podemos ver cómo va según subiendo los voltios lo que va suplicando el paciente. ¿Hasta dónde llegaría usted? Milgram describió que el experimento a 110 psiquiatras, estudiantes universitarios y adultos de clase media. Todos ellos suplicaron que desobedeciera hacia los 135 voltios. Ninguno creyó que iría más allá de los 300. Como Milgram sabía que los cálculos personales manifiestan tendencias favorecedoras, les preguntó hasta dónde pensaban que llegarían otras personas, y prácticamente ninguno conjeturó que alguien pudiera continuar hasta las 3 marcas de la X. En el tablero de descargas, los psiquiatras calcularon que lo haría 1 en 1000, pero cuando Milgram realizó esta prueba con 40 hombres sujetos de entre 20 y 50 años de diversas profesiones, 26 de ellos, esto es decir, el 65%, continuaron hasta los 450 voltios. De hecho, todos los que llegaron a los 450 obedecieron la orden de continuar el procedimiento hasta que después de 2 ensayos más, el hombre de la bata gris los detuvo. Como había esperado una tasa baja de obediencia y tenía planes de repetir la fórmula en Alemania para evaluar las diferencias culturales, Milgram se sentía preocupado. En la gráfica pues podemos observar el porcentaje de pacientes
que obedientes, por así decirlo. Pues el porcentaje de participantes que obedecieron a pesar de los gritos de la protesta de estudiantes y su incapacidad para responder. Como podemos ver, pues todos soportaron los 450 o la gran mayoría, que sería pues el 60%. Y pues así Milgram, así en lugar de ir a Alemania, hizo más apremiantes las protestas del estudiante durante la prueba. Cuando éste se haya atado a una silla, el maestro lo oía mencionar su ligera afección cardíaca y escuchaba también que el experimentador lo tranquilizaba diciendo, aunque las descargas duelen, no producirán daño permanente a los tejidos. Las protestas angustiadas del estudiante sirvieron de poco. De los 40 nuevos sujetos del experimento, 25, o sea, el 63%, obedecieron todas las exigencias del experimentador. La obediencia de los participantes preocupaba a Milgram. Los procedimientos que siguió inquietaron mucho a los psicólogos sociales. El estudiante de estos experimentos en realidad no recibía ninguna descarga. Se liberaba de la silla eléctrica y accionaba una grabadora que producía las protestas. Sin embargo, algunos críticos dijeron que Milgram les hacía a sus participantes lo que ellos a sus víctimas, obligarlos en contra de su voluntad. De hecho, muchos de los maestros sufrieron, sudaban, temblaban y tartamudeaban. Se mordían los labios, gruñían o incluso estallaban en risa nerviosa e incontrolable. ¿Qué produce la obediencia? Pues Milgram hizo más que resolver revelar el grado en el que la gente se disciplina entre la autoridad. También exclamó que las condiciones que generan la obediencia en experimentos posteriores varió los factores sociales y obtuvo una obediencia que varía de 0 a 30 a 93%. Cuatro elementos que determinaron esta actitud fueron la distancia emocional de la víctima, la cercanía y la legitimidad de la autoridad, si ésta estaba estructuralizada o no, y los efectos liberadores de un participante desobediente. Los pacientes de Milgram actuaron con menos compasión cuando no podían ver a los estudiantes, ni estos a ellos, cuando las víctimas están en un lugar distinto y a los maestros. No oían quejas, casi todos obedecieron tranquilamente hasta el final. Esta situación redujo al mínimo la influencia del estudiante en relación con la del experimentador. Pero, ¿qué sucede si se produce igual visualidad a las súplicas del estudiante y a las del experimentador? Cuando el primero estaba en el mismo cuarto, solo 40% obedecieron hasta los 450 voltios. La obediencia completa se redujo a 30% cuando los maestros tenían que empujar la mano del estudiante para que tocara una parrilla de descarga. En la vida diaria también es muy fácil abusar de alguien distante o despersonalizado. Los individuos se mostrarán eh, indiferentes incluso ante grandes tragedias. Y pues como ya hemos visto, por ejemplo, los verdugos despersonalizan a quienes van a ejecutar cubriéndoles la cabeza con una capucha. La ética de la guerra permite bombardear una aldea desprotegida desde 12.000 metros, pero no disparar a un aldeano indefenso. Un combate con un enemigo al que puede ver, muchos soldados no disparan o no dan en el blanco. Esa desobediencia es rara entre quienes reciben la orden de matar con la más distante artillería o con armas. Pues el lado positivo es que la gente actúa más compasiva hacia quienes están
pues personalizados. Por eso, pues los llamamientos en favor de los derechos de los de los nonatos, los los hambrientos o los animales casi siempre se ilustran con una fotografía o una descripción impactante. Quizá todavía más impresionante es una imagen u ultrasonido del feto en en una imagen más cercana. En la parte de cercanía y legitimidad en la autoridad, pues la presencia física del experimentador también tuvo un efecto en la obediencia. Cuando Milgram daba la orden por el teléfono, el acatamiento completó cuyo a los 21%, aunque muchos mintieron y dijeron que lo habían hecho. En otros estudios se confirmó que cuando el que hace la petición está físicamente cerca, aumenta la obediencia. ¿Qué conformarse? ¿Miras aquella nube que tiene casi la forma de un camello? Le preguntó el Hamlet de Shakespeare a Polonio. Sí, parece un camello, respondió Polonio. Me parece más una comadreja, dice Hamlet un momento después. Ahora parece comadreja, coincide Polonio, o parece más una ballena, se pregunta Hamlet. Se parece mucho a una ballena, acepta Polonio. Pregunta, ¿por qué Polonio se muestra tan de acuerdo con el príncipe de Dinamarca? La influencia normativa consiste en seguir a la masa para evitar el rechazo, para convertirse en la gracia de las personas o para consentir su aprobación.